Hola, buenos días. El día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre el síndrome de Good-Pasture. El síndrome de Good-Pasture es un síndrome que se caracteriza por ser demasiado raro. Sin embargo, en esta presentación les vamos a hablar sobre la etiología, sobre la anatomía, la epidemiología, el diagnóstico, manifestaciones clínicas, la patología, la morfología y vamos a empezar hablando sobre un caso clínico. Es decir, en este caso clínico vamos a ver un paciente que padece de síndrome de Good-Pasture y las manifestaciones que tiene. Un hombre de 35 años de edad llega a consulta por presentar síntomas de fatiga, debilidad y dificultad para respirar. No muestra ningún antecedente patológico relevante y no fuma. Nos dice también que en su orina ha mostrado un poco de sangre. Le hicimos una exploración física al paciente de pulmones. Aquí nos muestran crepitaciones en los campos pulmonares. También le pedimos un examen de laboratorio de sangre y de orina. En los hallazgos de los laboratoriales pues, en sangre pues muestra que tiene anemia por la baja hemoglobina, y en orina muestra eritrocitos y proteínas. También le pedimos una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax nos podemos percatar que se encuentran infiltrados pulmonares difusos. Encontramos anticuerpos lineales en la membrana basal, en glomérulos renales y alvéolos pulmonares. La enfermedad de Good-Pasture es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente los pulmones y riñones. La etiología de la enfermedad de Good-Pasture implica la interacción de factores genéticos y ambientales, aunque no se comprende completamente. Se cree que la enfermedad de Good-Pasture se desencadena por la producción de autoanticuerpos dirigidos contra el colágeno tipo 4, presente en los alvéolos pulmonares y los glomérulos renales. Esos anticuerpos atacan y dañan a los tejidos de los pulmones y los riñones, causando inflamación y daño renal y pulmonar. La causa exacta de la producción anormal de autoanticuerpos de la enfermedad de Good-Pasture aún no se comprende completamente. Sin embargo, se cree que factores genéticos como ciertos alelos del sistema HL, que serían antígeno leucocitario humano, pueden aumentar la susceptibilidad a la enfermedad. Además, factores ambientales como infecciones respiratorias o exposición a ciertos químicos, a humo de cigarro, se han relacionado con la apariencia de la enfermedad en algunos casos, aunque se ha identificado una asociación con el tabaquismo y ciertos virus respiratorios. No todos los fumadores o individuos expuestos a estos factores desarrollan la enfermedad de Good-Pasture. Eso sugiere que existen factores adicionales y complejos que desencadenan la enfermedad de individuos susceptibles genéticamente. Anatómicamente, el síndrome de Good-Pasture va a afectar dos órganos principalmente, lo que es el riñón y lo que es el pulmón. En el riñón se va a concentrar específicamente en los glomérulos. Esto porque se va a secretar un anticuerpo que es el anti-MBG, que va a dar un daño a la membrana basal y que va a dar como consecuencia una glomerulonefritis, que es la inflamación en el glomérulo. Esto porque se va a dar por una ruptura en los capilares de los glomérulos. Aquí voy a dejar una foto de cómo se ve un riñón normal y una foto de cómo se ve un riñón con la glomerulonefritis. En el caso del pulmón, el daño se va a ocasionar específicamente en los alvéolos y va a ser causado por el mismo anticuerpo, que es el anti-MBG. Este anticuerpo va a hacer un daño en el colágeno de los alvéolos y que va a dar como resultado una hemorragia alveolar. Esta hemorragia alveolar se va a dar solamente en el 66% de los pacientes y va a ser la principal causa de muerte. Epidemiológicamente, como ya había mencionado mis compañeros, va a ser un síndrome que es bastante raro y se va a reflejar en las estadísticas, que solo va a ser un caso por millón de habitantes al año y va a tener una alta mortalidad que, como ya he mencionado, va a ser por la hemorragia alveolar. Este síndrome va a tener un ligero predominio en el sexo masculino y se va a dar también entre la tercera y la cuarta década de la vida y entre la quinta y la sexta década de la vida. Sus manifestaciones clínicas van a ser del 60 al 80% van a ser manifestaciones pulmonares renales, del 20 al 40% van a ser manifestaciones renales y solamente el 10% van a ser manifestaciones pulmonares.
Se ha observado la existencia de un receptor de IgG. Este va a tener un papel muy importante, tanto en la aparición como en el pronóstico de la enfermedad. Esto se va a dar debido a que va a haber una expresión molecular que va a estar relacionada con el depósito de los anticuerpos, y estos anticuerpos van a estar circulando sobre la zona renal y van a causar un daño renal directo. En una persona sana podemos ver que el endotelio alveolar va a actuar como una barrera para los anticuerpos en la membrana. También debemos recordar que hay una fuerte asociación con DRB1-1501 y también en cierta medida con el alelo DRB1-1502. Pero es demasiado importante tener también en cuenta que el HLA-B7 se va a ver con mucho más frecuencia y va a indicar una nefritis mucho más grave. Y ya para finalizar con la fisiopatología, tenemos que la hemorragia alveolar va a afectar al 66% de los pacientes, pero también va a ocurrir una forma aislada con un daño renal, que se va a caracterizar por el aumento doble de una función renal en un periodo aproximado de 3 meses. Las manifestaciones clínicas se están relacionando más que nada con efectos detonantes de tipo irritativo, como lo es el tabaquismo, pero también recordemos que el tabaquismo es un factor ambiental, el cual lo podemos cambiar y así pues reducir un poco más el detonante. Más que nada, último detonante está relacionado o se ve con mayor frecuencia en los pacientes jóvenes. Las manifestaciones clínicas van a llegar a variar dependiendo del paciente. De hecho, en los síntomas respiratorios llegan a ocurrir semanas o meses antes de que las manifestaciones renales sean evidentes. La mayoría de los pacientes va a comenzar con la hemoptisis, que consiste en la expulsión de sangre con la tos procedente de vías inferiores. También se puede presentar lo que es la glomerulonefritis, que es la inflamación de los glomérulos, y aquí el paciente puede presentar una insuficiencia renal que puede ser rápidamente progresiva. De hecho, la causa de muerte más frecuente en los pacientes llega a ser por uremia. También se puede presentar lo que es tos, palidez, edema, incluso hipertensión, pero no llega a ser tan común. Cabe mencionar que el pronóstico de estos pacientes ha mejorado gracias al empleo intensivo de la plasmaferesis, que esto es un procedimiento que es beneficioso porque elimina lo que son los anticuerpos frente a la membrana basal e incluso posiblemente a otros mediadores de la lesión inmunitaria. Bueno, yo les voy a hablar de la morfología. A nivel morfológico vamos a tener dos enfermedades principales, la cual va a ser la hemorragia alveolar y la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Nos vamos a enfocar más en la glomerulonefritis porque la mortalidad de nuestros pacientes va a depender mucho de esta enfermedad. Pero bueno, ¿qué es la glomerulonefritis? La glomerulonefritis va a ser un síndrome clínico que se caracteriza por la progresión de esta enfermedad, es decir, que puede progresar por días, por semanas o incluso por meses. En esta enfermedad vamos a tener anticuerpos que van a dañar a nuestra propia membrana basal glomerular. A nivel del glomérulo, nosotros tenemos la existencia de la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman se va a romper por estos anticuerpos y nos va a dar como resultado la proliferación extracapilar. Esa proliferación extracapilar vamos a encontrar algunas células como los monocitos y algunos depósitos de fibrina. Estos depósitos de fibrina más la proliferación extracapilar van a dar como resultado la presencia de semilunas. A nivel glomerular vamos a ver como tal la presencia de semilunas. Y esta presencia de semilunas nos va a ayudar mucho al diagnóstico de esta enfermedad, así como también al pronóstico que tengan los pacientes.
Bueno, la primera imagen que tenemos va a ser un glomérulo. En este glomérulo vamos a tener dividirlo en flechitas y estrellitas. En las flechas vamos a tener lo que es el engrosamiento de la pared capilar. Y en las estrellitas vamos a tener que en algunos pacientes se pueden generar trombos por la proliferación extracapilar. Se le conocen como trombos hialinos intracapilares. Y bueno, en la siguiente foto, a diferencia de la primera, vamos a ver como tal la presencia de las semilunas. Estas semilunas, como ya dije anteriormente, nos van a ayudar en el pronóstico. Y en esta laminilla podemos encontrar las semilunas en donde están las flechas, y esto nos puede decir que nuestro paciente se encuentra en una fase activa y aguda de la enfermedad. Bueno, en esta siguiente imagen vamos a ver una forma más nítida de la glomerulonefritis con semilunas. En esta glomerulonefritis vamos a ver principalmente los ovillos glomerulares comprimidos, y en las semilunas vamos a ver que se compone de una masa de células epiteliales proliferantes. Y también en esta imagen vamos a poder ver a los leucocitos en el interior de la cápsula de Bowman. Aparte de las laminillas a nivel histológico, también podemos utilizar métodos como la microfotografía electrónica. En esta microfotografía electrónica vamos a ver que se puede ver el arrugamiento característico de la membrana basal con las roturas focales. Donde se encuentran las flechas es donde se va a ver como tal el arrugamiento. Esto pues obviamente no se podría ver en una de las anteriores porque pues es más específica. Bueno, esto es todo a nivel microscópico. A nivel macroscópico lo que vamos a tener es que los riñones se van a caracterizar por estar inflamados principalmente, como en todas las glomerulonefritis. Va a haber un aumento de tamaño. Y también algunas bibliografías pueden decir que se encuentran pálidos, aunque algunas otras también pueden decir que se encuentran de un color más rojizo. Esto por la ruptura extracapilar que van a tener los riñones, pero en general los vamos a encontrar aumentados de tamaño. A nivel pulmonar, la verdad es que no se encuentran muchas a nivel macroscópico sobre lo que es la hemorragia alveolar, o sea, el proceso que tiene la enfermedad también. No se encuentra, sin embargo, pues los pulmones se van a tener que encontrar un poco inflamados por la hemorragia alveolar, por el contenido de sangre que van a tener, y pues a nivel microscópico nada más se puede ver la ruptura de los alvéolos. Para poder diagnosticar a estos pacientes se recomienda lo que es una radiografía de tórax, un ego, una biopsia pulmonar, una biopsia renal, también la broncoscopía, que posteriormente les voy a explicar. Por ejemplo, en la biopsia pulmonar se va a encontrar indicada cuando el paciente ya presente lo que es una hemorragia pulmonar difusa. En la broncoscopía, va a tener la finalidad de poder observar la hemorragia alveolar difusa y podemos descartar algún tipo de infección también. Aquí se presentan solo infiltrados en la radiografía de tórax o infiltrados y dificultad respiratoria. Aquí por lo general la hemoptisis no va a estar presente en este tipo de pacientes que tengan esta característica. También los signos llegan a variar con el tiempo. Van desde los pulmones sin ninguna característica anormal, por ejemplo en la exploración física cuando hacemos auscultación, hasta la presencia de crepitantes y roncus. También de hecho en radiografía de tórax se identifican áreas de condensación con broncograma aéreo. En la tomografía computarizada de tórax también se van a observar áreas de crepitación de espacio alveolar, y en la biopsia de riñón, que es muy característico, también van a estar la formación de semilunas, y se puede encontrar glomerulonefritis necrosante y crescéntica focal, con una proliferación extracapilar, y viene siendo realmente el mejor método. Como dije, se va a identificar el glomérulo con área de necrosis y formación de semilunas. Y bueno, eso sería todo de la presentación de síndrome de Goodpasture. Esperemos que haya sido de tu agrado y que le hayas entendido al tema.
Te dejamos las referencias bibliográficas para que las puedas visitar. Gracias. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my